9 de la mañana. Los alumnos de Daniel van llegando poco a poco a clase de organización de empresas en la Universidad de Granada. Y aunque de 50 apenas se presenta un 30%, la explicación comienza. Normalmente pensamos que en bolsa solo se puede ganar dinero cuando las acciones suben. ¿Pero qué pasa cuando el mercado baja? Y no pasan ni 5 minutos cuando empieza a sonar esto. Molesta, ¿no? Bueno, pues así todo el rato. La verdad es que no me extraña que Daniel nos diga que se sabe mejor las marcas de los dispositivos móviles de sus alumnos que sus rasgos faciales. Y esto lo sé porque lo he leído en una carta demoledora que ha publicado en LinkedIn y que se titula «Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando». ¿Cómo te quedas, Un profesor capaz de decirle eso a sus propios alumnos. Porque no estamos hablando de niños de primaria o de secundaria, no. Hablamos de universitarios. Aunque el texto no tiene desperdicio de principio a fin, he seleccionado así para empezar algunos fragmentos que creo que merece la pena que escuches. Dice, por ejemplo, cada vez me siento más como un profesor de instituto de una serie mediocre de los 80, más que como un catedrático. O a menudo tengo que callarme porque el rumor generalizado se extiende por el aula y me da vergüenza mandar callar a universitarios constantemente. He separado a gente para que no hable, he expulsado a alumnos de clase y me he llegado a marchar ante el más absoluto desinterés. ¿Quién es Daniel? Bueno, es Daniel Arias, es un catedrático con más de 25 años de experiencia como docente. Por las clases de Daniel han pasado alumnos que ahora ya son directivos de grandes empresas. Empezó con 25 años, en una época en la que los alumnos eran muchísimos y se sentaban en las escaleras porque es que directamente no cabían en clase. Tiempos en que las colas para las tutorías eran muy largas y él tardaba hasta 10 días en corregir exámenes. Ahora, en cambio, escribe una carta que encabeza así: hoy me dedico a engañar más que a enseñar. E interpela al alumno. Vives una mentira que nosotros edulcoramos. Voy a contar lo que hay detrás de Matrix. Daniel Arias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros esta tarde. ¿Y por qué? ¿En qué mentira viven tus alumnos? ¿En qué, perdona? ¿En qué mentira? ¿En qué lugar que vosotros edulcoráis, como dices en la carta? Con el tema de engañar. A ver, quiero comentar primero que, la carta no esperaba para nada que se hiciera viral. Yo lo publiqué en una red social que no es una red mayoritaria y la verdad es que, estoy muy sorprendido y muy contento de todo la difusión que ha tenido, ¿no? Se ha convertido en viral, ¿no? A ver, la carta, yo la escribo desde el punto de vista de mi experiencia personal. Yo no quiero representar a nadie, me represento a mí mismo, que con eso yo creo que ya tengo bastante, pero es la realidad. Lo que tú acabas de comentar, es una realidad que yo he vivido en el aula, ¿no? Es cierto que, yo soy un profesor que en mi caso, durante mucho tiempo me he formado en temas de metodologías docentes. Que yo en clase, he utilizado simuladores, he utilizado incluso la Flip Classroom, he utilizado, numerosas metodologías diferentes. Estas metodologías, evidentemente, son muy interesantes, evidentemente funcionan muy bien. La cuestión es que es prácticamente imposible competir con las redes sociales. Es decir, en el momento en que un alumno abre un ordenador en clase y tú no sabes qué es lo que está haciendo en ese ordenador, porque tú ves la pantalla, ves la marca del ordenador por detrás, pues es imposible controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no sé si él está viendo Facebook, si está haciendo una compra en alguna tienda virtual o lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es muy complicado en ese sentido. En mis clases no es obligatorio llevar ordenador, por supuesto tampoco llevar el móvil. Entiendo que hay asignaturas donde es necesario que el alumno realice determinados ejercicios a través del ordenador y me parece perfecto. Yo no estoy en contra de las redes sociales ni de las nuevas tecnologías, ni mucho menos. Pero sí que estamos viviendo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, un momento en el que la dispersión es muy generalizada. Y yo lo entiendo también, es decir, que entiendo que es mucho más atractivo estar con el dedo viendo vídeos de 30 segundos en TikTok que atender a una explicación de un profesor sobre una asignatura que puede ser más o menos árida, lo puedo comprender.
Pero lo que sí quiero expresar en esa carta, primero es poner de manifiesto esa situación que existe. Muchos compañeros me dicen, pero si es que lo que tú has escrito en el artículo es lo que nosotros hablamos cuando tomamos café. Pues sí, pero bueno, yo lo escribí pensando que lo iban a leer 10 personas. De verdad que no tenía ninguna intención de convertirme en viral ni nada de eso. Pero bueno, esa es mi experiencia, yo no puedo decir otra cosa. Ya. Oye, me llama la atención eso que dices cuando lo has comentado con otros profesores, lo han leído, que te han dicho, pero ¿cómo has escrito esto si esto es lo que hablamos entre nosotros cuando tomamos café? Por algún motivo, en este momento en concreto, decidiste escribirlo, aunque fuera en una red social como LinkedIn, que como tú dices, no es de las más utilizadas, ¿no? Pero ahora vamos a eso. Primero, déjame que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Le saludo siempre a esta hora más o menos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Porque además sé que tú también has leído la carta de Daniel y ya te habrás hecho no solo una composición del lugar, sino que tendrás alguna reflexión o alguna pregunta que hacerle a Daniel. Pues ambas cosas, o las tres, ¿no? Leí la carta, efectivamente, cuando se difundió, y no solo me plantea reflexiones, sino también, bueno, alguna pregunta concreta. Yo creo que, sobre todo, en la carta de Daniel hay dos aspectos principales, ¿no? O por lo menos que a mí me hayan llamado la atención. Uno, esa interferencia en cierto modo destructiva de la tecnología dentro del acto docente, y por otra parte también hay una reflexión sobre un descenso de nivel de las enseñanzas, de las exigencias y por tanto del nivel de contenidos que tienen los alumnos, ¿no? Y para comentarlo, la verdad es que a mí me vienen a la mente dos experiencias propias, ¿no? Creo que es la mejor manera que tengo de comentarla. Una la tuve hace bastantes años en un instituto de secundaria de Extremadura, donde acababan de poner ordenadores en todas las aulas a todos y cada uno de los alumnos. Fue uno de los programas estrella del entonces presidente Rodríguez Ibarra, ¿no? Y entré en un aula para un encuentro con alumnos y lo primero que hizo la profesora fue abrir el cuadro de la luz del aula y bajar uno de los interruptores. Y como vio que ponía una cara un poco rara yo al verlo, me explicó, no, este es el interruptor que da corriente a los ordenadores. Con esto estoy segura de que no están encendidos. Ya bastante tengo con no verle las caras para encima andarte quedarme preguntando qué es lo que están mirando en el ordenador, ¿no? Bueno, de esto hace bastantes años. Y la otra anécdota la viví en mi propio instituto. Allí me encontré en un encuentro parecido con la que fue mi profesora de física de COU. Y me dijo, de manera muy sintética, a una pregunta, ¿no?, que yo le hice, mira, si yo ahora mismo les pusiera a mis alumnos de segundo de bachillerato los exámenes que os ponía a vosotros, el mejor suspendería y los demás no pasarían del 2. Esto es lo que me dijo mi profesora, no me lo estoy inventando. Como dice Daniel, es solo mi experiencia, ¿no? Pero indudablemente ambas cosas nos deben llevar a reflexionar, ¿no?, sobre si estamos atendiendo a lo importante o si nos estamos despistando con lo accesorio. Y creo que la carta de Daniel plantea preguntas muy pertinentes, por muy incómodas que sean, o precisamente por lo incómodas que son. Daniel, esto que comenta Lorenzo además incide en dos puntos fundamentales de tu carta. Uno, por supuesto, el tema tecnológico, que no es ir en contra de la tecnología, como has explicado, sino hasta qué punto interrumpe claramente lo que es el desarrollo de una clase en este momento. Y luego, con respecto al nivel, esto segundo que acaba de comentar Lorenzo, tú dices en uno de esos puntos de la carta, y además interpelando directamente a los alumnos, dice, jamás hubiera superado esta asignatura hace 10 o 20 años. ¿Esto es así? Sí, es rigurosamente cierto. A ver, yo lo que pongo también de manifiesto en la carta son unas cuestiones, unas deficiencias que observamos en los alumnos y que son especialmente preocupantes a nivel del uso del lenguaje, ¿no? Es decir, a la hora de la expresión, a la hora, bueno, pues de utilizar un lenguaje. Evidentemente en la universidad, bueno, pues se pide que la gente, o que se espera que un alumno universitario, bueno, pues tenga un lenguaje pues un poco más depurado, que sepa utilizar verbos que son, bueno, pues que tengan un significado un poquito mayor que ser, hacer, o ese tipo de verbos más bueno, pues más de uso, digamos, natural. Entonces, ahí es donde, al existir este tipo de deficiencias, pues se convierte en una barrera, ¿no? Yo tenía alumnos que me han preguntado qué quiere decir unívocamente, por ejemplo. Bueno, pues hay una deficiencia de vocabulario que es importante. Claro, los profesores, ¿qué es lo que intentamos? Pues, a ver, pues intentamos, por lo menos hablo de mí, no quiero representar a nadie, pero lo que intentamos, bueno, pues es hacer todo lo posible para que el alumno pueda comprender el contenido. Lo que pasa es que llega un momento en que hay determinadas deficiencias que tú mismo te das cuenta que hay determinados contenidos que es que sabes que no van a comprender.
evidentemente yo siempre les pregunto, mira, si tienes cualquier duda, me interrumpid, a mí me encanta que me interrumpan en clase, ojalá me interrumpieran muchísimo más, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos están dispersos. A ver, ¿hay alumnos excepcionales en clase? Por supuesto que los hay. ¿Hay alumnos buenos? Sí, los hay. Eso es cierto. El problema es que esta dispersión que generan estas tecnologías de la información, bueno, pues hace que esos alumnos en un momento dado pues puedan sentir que, bueno, que a lo mejor si intervienen más en clase o a lo mejor si destacan un poco, bueno, pues el resto de sus compañeros pues no están en ese nivel y a lo mejor pues alguno resopla por ahí por el fondo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo quería poner esto en valor, o sea, no, la carta no es un ataque a los alumnos, no es decir es que sois muy malos, no. La carta es un poco un decir, oye, mira, esta es la situación, la tienes que conocer, yo quiero sacar de los alumnos lo mejor que tienen, yo lo que quiero, y para mí el mayor orgullo como profesor, es que el alumno supere al maestro. Para mí es un orgullo enorme encontrarme alumnos, bueno, pues que están en puestos directivos altos. Pues oye, qué mayor orgullo decir, pues mira, este caballero o esta señora que ahora ocupa un puesto importante ha sido alumna mía. Pues por supuesto que sí. O sea, esto no es una guerra entre alumnos y profesores, no es una carta que diga es que no valéis para nada, no. Es una carta que lo que pone de manifiesto es que tenemos un problema de base educativo que empieza en primaria, que continúa en enseñanza media y que llega a la universidad, y que, bueno, pues a lo mejor en este país ha llegado el momento de hacer un pacto general educativo para poner solución a ese tipo de problemas. Es que no podemos estar cambiando la ley cada vez que cambia el partido político, porque eso, bueno, pues lo que genera es confusión, ¿no? Confusión a los alumnos, confusión a los padres. Pilar. Sí, Lorenzo, adelante. Sí, mi pregunta principal iba en el sentido, hola Daniel, perdona que antes no te he saludado, he entrado directamente. Claro. Mi pregunta principal va justamente en este sentido, ¿no? ¿En qué medida puede estar fallando la enseñanza preuniversitaria de manera que los alumnos que llegan a la universidad en una proporción importante no están preparados, y lo que tú vienes a decir en la carta es que la universidad pues convive con esa realidad bajándoles el listón? Y en qué medida además, bueno, pues precisamente esa reacción es el engaño, ¿no? Porque indudablemente esos alumnos que no alcanzan el nivel suficiente, a los que se les otorga el grado sin tener ese nivel suficiente, bueno, pues luego van a quedar descartados, ¿no? En esa dura competencia que es el mercado laboral. Pero entre tantos les hemos hecho creer como que sí hubieran hecho una carrera, ¿no? Claro, la cuestión es que al final, desde el punto de vista de la economía, ¿no? El mercado es el que equilibra, ¿no? El mercado de trabajo. Es decir, evidentemente, bueno, pues cualquier empresario que en un momento dado, bueno, pues contrate o tenga en prácticas a un alumno, pues enseguida se da cuenta si tiene ese tipo, sobre todo, yo pongo mucho énfasis en el artículo en las habilidades blandas, ¿no? Que es la resiliencia, lo que es la capacidad de trabajo en equipo. Bueno, pues todas aquellas habilidades que cualquier empresa, pues lo que trata cuando te hace una entrevista es de, bueno, pues ver si las tienes, ¿no? Y ahí fallan. Es decir, ahí tenemos un problema importante. Es decir, esta falta de compromiso, bueno, pues evidentemente es mucho más cómodo, bueno, pues perderse en redes sociales o en el vasto imperio de Internet, ¿no? Esas habilidades básicas hay que trabajarlas, y esas habilidades o habilidades blandas hay que trabajarlas pues antes de que lleguen a la universidad. Nosotros evidentemente podemos hacer todos los esfuerzos posibles. Yo imparto también un curso en máster de inteligencia emocional y ahí, bueno, pues intentamos evidentemente potenciar todo aquello, ¿no? Pero bueno, eso para ellos, yo lo veo desde mi punto de vista, para ellos, bueno, pues es un hándicap, y lo que intento poner de manifiesto es trabajemos en ese aspecto, no ni mucho menos como se puede interpretar por algunas personas, pues una especie de pelea entre los alumnos son malos, pues los profesores son peores, pues no sé qué. No es esa la idea. Los profesores, evidentemente, ¿la universidad tiene parte de culpa? Pues sí, tiene parte de culpa. Yo no voy a decir que no, pero no tiene toda la culpa, ¿vale? Es decir, es un problema, bueno, pues de carácter general educativo. Yo por lo menos lo definiría así. Bueno, el caso es que la escribiste, que se ha viralizado, que mucha gente la ha leído y que sirve, entre otras cosas, para hablar de ello, como lo estamos haciendo ahora, para debatir, que hay muchos puntos de los que hablas aquí, porque hablas de muchas cosas y muy interesantes, con las que podemos estar
o la comunidad educativa puede estar más de acuerdo o menos, algunos alumnos que se sentirán atacados, otros no, que para muchos ha podido ser un revulsivo, quizá para otros no. En fin, que habrá 1000 ideas, 1000 opiniones, pero la carta está ahí y desde luego yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando. Antes de despedirte, una curiosidad muy breve que pones aquí. ¿Es verdad que te ha llegado alguna madre de alumno universitario, o sea, ella, a la revisión del examen en vez del propio alumno? Sí. Vale. Ha llegado. Pues nada más era esa pregunta. Daniel Arias, gracias, buenas tardes. Un abrazo. Venga. Abrazo. Es que, a ver, son muchas cosas, Lorenzo, pero es que a mí esto me ha llegado también. Cuando lo estaba leyendo digo, no puede ser, o sea, no puedo creer esto ya. Sí, porque es muy tierno, pero muy lamentable al mismo tiempo, ¿no? Hay también otra idea, ¿no?, que la ha apuntado Daniel, que es en qué medida esto es un ejemplo más de las insuficiencias o de las distorsiones que plantea la ausencia de un pacto educativo, ¿no?, ese que no tenemos. Y hay otra cosa que también menciona en su carta y que no me gustaría dejar de destacarla, que es que, claro, al final todo esto acaba repercutiendo de una manera más clara en la universidad pública, es decir, en aquella a la que puede acceder el grueso de la población. Las universidades privadas o de élite, a las que forman profesionales que sí van a competir en ese mercado, ya se preocupan de que sus alumnos tengan esas habilidades, o bien de seleccionarlos con ellas o bien de facilitárselas, con lo que este fracaso también es una contribución más a la desigualdad entre nuestros ciudadanos. Lorenzo Silva, muchas gracias. A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.